7 días, una semana, 168 horas. Parece poco tiempo para transformar algo tan complejo como las finanzas personales, ¿verdad? Pero déjenme contarles algo que aprendí muy temprano en mi vida. Los grandes cambios no requieren grandes periodos de tiempo. Requieren decisión, claridad y acción enfocada. Cuando tenía 9 años, mi vida cambió completamente en un solo día. Mi padre murió y de la noche a la mañana pasamos de ser una familia cómoda a una familia en crisis. No tuvimos semanas para adaptarnos. No hubo un periodo de transición gradual. La realidad nos golpeó de inmediato y tuvimos que responder. Esa experiencia me enseñó que cuando las circunstancias lo exigen, somos capaces de reorganizar nuestra vida con una velocidad que nos sorprendería en tiempos normales. El problema es que en tiempos normales postergamos. Decimos que empezaremos el lunes, el próximo mes, el próximo año. Y ese momento nunca llega. Hoy quiero darles un plan concreto para ordenar su vida financiera en solo 7 días. No es un plan teórico ni una lista de buenos deseos. Es un sistema paso a paso que desarrollé basándome en décadas de experiencia ayudando a personas a tomar control de su dinero. Son 5 pasos distribuidos a lo largo de una semana. Cada paso construye sobre el anterior. Al final de los 7 días, tendrán una claridad sobre sus finanzas que quizás nunca han experimentado antes. Comencemos. Paso 1. El inventario brutal de la realidad. Días 1 y 2. Los primeros 2 días están dedicados a una sola tarea: descubrir exactamente dónde están parados financieramente, sin adornos, sin excusas, sin autoengaños. Esto parece simple, pero era donde la mayoría de las personas fallaba. Preferían vivir en una niebla cómoda de ignorancia que enfrentar los números reales. Revisaban sus cuentas de manera superficial, redondeaban las cifras a su favor, ignoraban las deudas incómodas. Yo entendía esa resistencia porque la viví en carne propia. Después de la muerte de mi padre, mi madre evitaba hablar de nuestra situación financiera. Actuaba como si ignorar el problema pudiera hacerlo desaparecer. Pero los problemas financieros no desaparecen por ignorarlos. Se agravan. El inventario brutal requiere que respondan con precisión las siguientes preguntas. ¿Cuánto dinero tienen exactamente? Revisen cada cuenta bancaria, cada billetera, cada escondite donde guarden efectivo. Sumen todo hasta el último centavo. ¿Cuánto deben exactamente? Listen cada deuda: tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, deudas con familiares, todo. Anoten el monto total adeudado, la tasa de interés y el pago mínimo mensual de cada una. ¿Cuánto ganan exactamente? No el salario bruto, que suena impresionante, sino el neto que realmente llega a sus manos. Incluyan todas las fuentes de ingreso, por pequeñas que sean. ¿Cuánto gastan exactamente? Esta es la pregunta más difícil y la más importante. Revisen sus estados de cuenta de los últimos 3 meses. Categoricen cada gasto. Sean despiadadamente honestos. Cuando hacía este ejercicio con personas que me consultaban, frecuentemente descubrían gastos que habían olvidado por completo. Suscripciones que no usaban, pagos automáticos que nunca revisaban, pequeños gastos recurrentes que sumados representaban fortunas. Recuerdo un caso particular de un hombre que juraba que no entendía por qué no podía ahorrar. Ganaba bien, vivía modestamente, no tenía vicios aparentes. Cuando hicimos el inventario brutal, descubrimos que gastaba casi el 15% de su ingreso en comidas fuera de casa que ni siquiera recordaba. Almuerzos rápidos, cafés, snacks, individualmente insignificantes, colectivamente devastadores.
El inventario brutal duele. Ver los números reales, especialmente si son malos, es incómodo. Pero ese dolor es necesario. Es el dolor del cirujano que limpia una herida infectada. Duele en el momento, pero es el primer paso hacia la curación. Al final del día 2, deben tener 4 números claramente definidos: lo que tienen, lo que deben, lo que ganan y lo que gastan. Estos 4 números son el mapa de su territorio financiero. Sin este mapa, cualquier plan es caminar a ciegas. Paso 2. La cirugía de gastos. Días 3 y 4. Con el inventario completo, los días 3 y 4 se dedican a una tarea quirúrgica: eliminar los gastos innecesarios. Noten que dije innecesarios, no todos los gastos. No estoy proponiendo que vivan como monjes ni que eliminen todo placer de sus vidas. Estoy proponiendo que distingan entre lo que realmente les aporta valor y lo que simplemente se ha convertido en hábito. Esta distinción era algo que aprendí desde muy joven, cuando era yo quien hacía las compras para mi familia. Mi madre me enviaba al mercado con una lista y dinero limitado. Mi trabajo era conseguir todo lo necesario sin exceder el presupuesto. Rápidamente aprendí a distinguir entre lo esencial y lo superfluo. Aprendí que algunos gastos parecen pequeños pero se acumulan peligrosamente. Aprendí que la calidad a veces justifica un precio mayor, pero otras veces es solo una excusa para gastar de más. Apliquen esta misma mentalidad a sus finanzas actuales. Tomen la lista de gastos que crearon en el paso 1 y examinen cada categoría con ojos críticos. Comiencen con los gastos fijos recurrentes: suscripciones, membresías, servicios. Para cada uno, pregúntense: ¿lo he usado en el último mes? Si desapareciera mañana, ¿lo extrañaría genuinamente? Si la respuesta a ambas preguntas es no, cancélenlo inmediatamente. Continúen con los gastos variables discrecionales: entretenimiento, restaurantes, compras no esenciales. No se trata de eliminarlos todos, sino de establecer límites racionales. Quizás no necesitan comer fuera 10 veces al mes. Quizás 5 serían igual de satisfactorias. Finalmente, examinen los gastos que parecen fijos, pero en realidad son negociables: seguros, servicios de telecomunicaciones, membresías. Llamen a sus proveedores y pidan mejores tarifas. Se sorprenderían de cuántas veces una simple llamada resulta en descuentos significativos. El objetivo de estos 2 días no es crear un presupuesto perfecto, es crear espacio. Espacio entre lo que ganan y lo que gastan. Ese espacio es oxígeno financiero. Sin él, están perpetuamente ahogándose. Una advertencia importante: no intenten cambiar todo de golpe. He visto personas que en un arranque de entusiasmo eliminaban todos sus gastos discrecionales, solo para abandonar el plan completamente 2 semanas después, porque era insostenible. Los cambios drásticos rara vez perduran. Los cambios graduales pero consistentes transforman vidas. Apunten a reducir sus gastos innecesarios en un 20 o 30%, no en un 100%. Esa reducción moderada será sostenible a largo plazo. Paso 3. El sistema de defensa contra deudas. Día 5. El día 5 se dedica completamente a crear un plan de ataque contra las deudas. Si no tienen deudas, felicidades, pueden usar este día para fortalecer su fondo de emergencia. Pero si tienen deudas, este paso es crucial. Las deudas eran algo que me provocaba una reacción casi visceral. Había visto el daño que podían causar. Mi madre, en su desesperación por mejorar nuestra situación, pidió dinero prestado para invertir en el mercado de valores. Cuando el pánico de 1907 golpeó, no solo perdió la inversión, quedó debiendo dinero que no tenía forma de pagar.
Esa experiencia me enseñó que las deudas son cadenas. Cada deuda es una porción de su futuro que ya han vendido. Cada pago de intereses es dinero que trabaja en contra suya en lugar de a su favor. El sistema de defensa contra deudas tiene 3 componentes. Primero, dejen de acumular nuevas deudas. Esto parece obvio, pero muchas personas intentan pagar deudas mientras simultáneamente acumulan otras nuevas. Es como intentar vaciar una bañera con el grifo abierto. Si tienen tarjetas de crédito que no pueden pagar en su totalidad cada mes, dejen de usarlas. Guárdenlas en un lugar de difícil acceso o congélenlas literalmente en un bloque de hielo. Hagan lo necesario para eliminar la tentación. Segundo, establezcan un orden de ataque. No todas las deudas son iguales. Algunas tienen tasas de interés más altas que otras. Matemáticamente, tiene sentido atacar primero las deudas con mayor tasa de interés, ya que son las que más dinero les cuestan. Sin embargo, la psicología también importa. Algunas personas se benefician de atacar primero las deudas más pequeñas, independientemente de la tasa de interés, porque cada deuda eliminada les da una sensación de progreso que los motiva a continuar. Elijan el enfoque que funcione mejor para su personalidad. Lo importante es tener un plan claro y seguirlo consistentemente. Tercero, automaticen los pagos. Cada mes, antes de que el dinero toque sus manos, una cantidad fija debe ir directamente al pago de deudas. Si dependen de su disciplina y memoria para hacer estos pagos, eventualmente fallarán. La automatización elimina la posibilidad de error humano. Al final del día 5, deben tener un plan escrito que especifique exactamente cuánto pagarán a cada deuda cada mes, en qué orden las atacarán y cómo evitarán acumular deudas nuevas. Paso 4. La construcción del colchón de seguridad. Día 6. El día 6 se enfoca en algo que la mayoría de las personas ignora hasta que es demasiado tarde. El fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es dinero apartado específicamente para imprevistos. No para vacaciones, no para oportunidades de inversión, no para gastos planificados. Solo para emergencias genuinas, pérdida de empleo, emergencias médicas, reparaciones urgentes. La importancia de este fondo era algo que entendía profundamente por experiencia personal. Cuando trabajaba en Wall Street, siempre mantenía suficiente efectivo para cubrir al menos 2 años de gastos. Mis colegas pensaban que era excesivamente conservador. Decían que ese dinero debería estar invertido, generando rendimientos. Pero cuando llegó el crash de 1929, ese colchón de seguridad fue lo que me permitió sobrevivir sin tomar decisiones desesperadas. Mientras otros vendían sus inversiones a precios de liquidación porque necesitaban efectivo inmediatamente, yo podía esperar. Esa capacidad de esperar, financiada por mi fondo de emergencia, valió más que cualquier rendimiento que ese dinero pudiera haber generado. Para la mayoría de las personas, recomendaba un fondo de emergencia equivalente a entre 3 y 6 meses de gastos esenciales. No de ingresos, de gastos. Si sus gastos mensuales esenciales son $2,000, su fondo de emergencia objetivo debería estar entre $6,000 y $12,000. Si están empezando de cero, ese número puede parecer inalcanzable. No se desanimen. El objetivo del día 6 no es completar el fondo de emergencia, sino establecer el sistema para construirlo. Primero, calculen su número objetivo. ¿Cuánto necesitan para cubrir 3 a 6 meses de gastos esenciales? Segundo, determinen cuánto pueden aportar mensualmente a este fondo. Usen el espacio que crearon en el paso 2 al reducir gastos innecesarios. Tercero,
Abran una cuenta separada específicamente para este fondo. No debe estar mezclado con su cuenta corriente ni ser fácilmente accesible. La pequeña fricción de tener que transferir dinero desde otra cuenta es suficiente para evitar que lo usen para gastos no urgentes. Cuarto, automaticen las contribuciones. Igual que con el pago de deudas, no dependan de su disciplina. Configuren una transferencia automática que ocurra cada vez que reciban su salario. Una pregunta que me hacían frecuentemente era: ¿debo pagar deudas primero o construir el fondo de emergencia primero? Mi respuesta era: ambos simultáneamente, pero con diferentes prioridades según la situación. Si no tienen absolutamente ningún ahorro de emergencia, construyan primero un minifondo de al menos $1,000. Este colchón mínimo evitará que cualquier pequeño imprevisto los fuerce a tomar más deudas. Una vez que tengan ese colchón mínimo, prioricen el pago de deudas de alto interés mientras continúan contribuyendo modestamente al fondo de emergencia. Cuando las deudas de alto interés estén eliminadas, aceleren la construcción del fondo de emergencia hasta completarlo. Paso 5. El sistema de mantenimiento perpetuo. Día 7. El último día se dedica a crear sistemas que mantengan el orden financiero que han construido durante la semana. Porque sin sistemas de mantenimiento, todo el trabajo de los días anteriores se deshará gradualmente. Esto era algo que observaba constantemente. Personas que hacían el esfuerzo de ordenar sus finanzas, que experimentaban la claridad y la paz que eso traía, pero que meses después volvían al desorden porque no habían establecido hábitos sostenibles. El sistema de mantenimiento tiene varios componentes. Primero, establezcan una cita financiera semanal con ustedes mismos. Un momento específico cada semana, quizás el domingo por la noche o el lunes por la mañana, dedicado exclusivamente a revisar sus finanzas. Durante esta cita, revisan sus gastos de la semana anterior, verifican que los pagos automáticos se hayan procesado correctamente y ajustan el plan si es necesario. Esta cita no debe tomar más de 30 minutos. No es una sesión de planificación exhaustiva, es simplemente un chequeo regular para asegurar que todo sigue en orden. Segundo, establezcan revisiones mensuales más profundas. Una vez al mes, dediquen 1 hora a revisar el panorama completo. Comparen sus gastos reales con su presupuesto planeado. Evalúen su progreso en el pago de deudas y la construcción del fondo de emergencia. Identifiquen áreas donde pueden mejorar. Tercero, establezcan revisiones trimestrales estratégicas. Cada 3 meses, den un paso atrás y evalúen la dirección general. ¿Están avanzando hacia sus metas? ¿Necesitan ajustar sus objetivos? ¿Han cambiado sus circunstancias de manera que requiera modificar el plan? Cuarto, creen un sistema de seguimiento que funcione para ustedes. Puede ser una hoja de cálculo simple, una aplicación de finanzas personales o incluso un cuaderno físico. Lo que importa no es la herramienta, sino la consistencia de usarla. Durante mis años enseñando en Columbia, observé que los estudiantes más exitosos no eran necesariamente los más inteligentes. Eran los más sistemáticos. Tenían rutinas establecidas, revisaban su trabajo regularmente y ajustaban su enfoque basándose en resultados reales. Lo mismo aplica a las finanzas personales. El éxito no viene de un momento de brillantez, sino de la aplicación consistente de principios sólidos a lo largo del tiempo. Ahora que hemos recorrido los 5 pasos, quiero hablar sobre qué esperar después de esta semana. No van a ser ricos al final de los 7 días. Sus deudas no habrán desaparecido mágicamente. Su fondo de emergencia no estará completo.
pero habrán logrado algo quizás más valioso: claridad y control. Sabrán exactamente dónde están. Tendrán un plan concreto para llegar a donde quieren ir, y tendrán sistemas para mantener el progreso. Esta claridad tiene un valor que va más allá de los números. La ansiedad financiera, esa sensación constante de preocupación sobre el dinero, frecuentemente no proviene de tener poco dinero, sino de no saber cuánto se tiene y hacia dónde va. He conocido personas con ingresos modestos que vivían con tranquilidad porque tenían control total sobre sus finanzas. Y he conocido personas con ingresos elevados que vivían en ansiedad perpetua porque sus finanzas eran un caos. La diferencia no estaba en cuánto ganaban, sino en cuánto control tenían. Y el control comienza con los pasos que les he compartido hoy. Quiero cerrar con una reflexión personal. Toda mi vida profesional la dediqué a estudiar inversiones, a analizar empresas, a buscar oportunidades en los mercados financieros. Era conocido por eso. Pero si me preguntaban cuál era el consejo financiero más importante que podía dar, no era sobre qué acciones comprar ni cuándo vender. Era esto: ordenen sus finanzas personales primero. Antes de pensar en inversiones sofisticadas, antes de buscar rendimientos extraordinarios, asegúrense de que su casa financiera básica esté en orden, porque las mejores oportunidades de inversión del mundo no sirven de nada si no tienen capital para aprovecharlas, porque el mejor conocimiento financiero es inútil si están ahogados en deudas, porque la libertad de invertir a largo plazo solo existe cuando tienen un colchón de seguridad que les permite esperar. Los 5 pasos que les compartí hoy no son glamorosos, no los harán sentir como genios financieros, pero son el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. Tómense estos 7 días en serio, hagan el trabajo, enfrenten los números incómodos, tomen las decisiones difíciles, y al final de la semana habrán dado un paso gigante hacia la libertad financiera que todos merecemos.